sistemas complejos. Y en esta ocasión tenemos a Alejandro Pérez Riascos. Para quienes no lo conocen, él es un nuevo integrante de nuestro departamento de sistemas complejos. Empezó a trabajar en enero. Sí, en enero. Él viene de Colombia, pero hizo un doctorado y un postdoctorado aquí en el Instituto de Física. Y nos va a hablar sobre caminantes aleatorios en redes y movilidad humana en áreas urbanas. Por favor. Gracias. ¿Apagamos la luz de aquí? ¿Sí? A ver, vamos a probar. Ahí. Sí, mejor. Listo. Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de redes y movilidad humana en ciudades. Pues son diferentes trabajos que he venido realizando desde el doctorado y que aquí les voy a presentar como una visión general de todos esos trabajos y cómo últimamente los estamos aplicando en el estudio de movilidad en ciudades. Entonces, la motivación pues son los vuelos de Levy. Los vuelos de Levy son una generalización del movimiento browniano, pero ya mientras que en la dirección son uniformes, pueden tomarse cualquier dirección en un plano o en el espacio. En la parte de las distancias que recorre este caminante aleatorio, las distancias siguen esta distribución de probabilidad. Entonces va como una ley de potencias inversa y entonces con esta distribución de probabilidad, pues con alta frecuencia aparecen desplazamientos pequeños, pero eventualmente aparecen desplazamientos muy grandes, ¿sí? Y este tipo de dinámicas pues aparecen en varios sistemas, tanto en la física como en otras aplicaciones, por ejemplo la movilidad, la forma en la que se mueven los animales buscando comida, ¿sí? Esta es una trayectoria real que está en este paper del 2004, en el que se introduce esto en el contexto del movimiento de animales. Entonces, esta es una simulación Monte Carlo de lo que es un vuelo de Levy. Entonces aquí están estos desplazamientos de largo alcance y aquí está algo que es más local, pero siempre se alterna entre desplazamientos largos y algo que es más localizado y parecido un poco al movimiento browniano. Entonces, la motivación para todos estos trabajos que les voy a presentar es cómo se ve esto en el contexto de redes. Se sabe bien que esto es una buena estrategia para explorar el espacio, pero en el contexto de redes pues no se había introducido eso, entonces esta es la motivación, pasar este tipo de dinámicas a redes. Sabemos que, por ejemplo, estrategias como Google en el proceso de búsqueda utiliza algo que es como un desplazamiento de largo alcance, sin embargo es diferente a los vuelos de Levy y ya les voy a mostrar más adelante las diferencias. Pero también en la física hay otros fenómenos de transporte en los que se puede dar estos desplazamientos de largo alcance y, por ejemplo, en el transporte cuántico también hay cosas así. Entonces, les voy a hablar un poco de caminantes aleatorios con desplazamientos de largo alcance, equivalentes pues a esto en los vuelos de Levy. En particular les voy a hablar de vuelos de Levy y de difusión fraccionaria en redes. También se puede, pues por estas analogías, se puede explorar el transporte cuántico y en la última parte les voy a hablar un poco de cómo se aplica esto en el contexto de la movilidad. Entonces, primero hay que definir qué es una red. Entonces, vamos a trabajar con redes simples. Estas redes no están dirigidas, ¿sí? O sea, una línea, por ejemplo, aquí una línea que conecta 1 con 2 es equivalente a la línea que conecta 2 con 1, ¿sí? También en este tipo de redes no hay líneas que conectan a un nodo consigo mismo o múltiples líneas. Y este tipo de redes, además, las vamos a considerar que están conexas, ¿sí? Entonces, si tenemos un agente que se va moviendo por las líneas, va a poder visitar todos los nodos de la red. Este tipo de redes pues, se pueden escribir por medio de una matriz de adyacencias que tiene unos y ceros. Unos si los nodos están conectados y ceros si no están conectados. Y si consideramos n nodos, pues esta suma de los elementos de la matriz de adyacencia nos va a dar el grado, que es una cantidad que vamos a estar utilizando en varias partes. El grado es el número de vecinos que tiene un nodo. Por ejemplo, aquí, si consideramos el grado de tenemos un vecino, 2 vecinos, 3 vecinos, 4 vecinos, entonces el grado de este nodo es 2. Bueno,
perdón, 4, sí, el número, el nodo 2 tiene 4 vecinos, el grado es 4. Entonces nos interesan más que las redes, la estructura de las redes, nos interesan los procesos dinámicos que pueden tener lugar en esas redes. Y entonces nos interesan la difusión y los caminantes aleatorios en las redes. Bueno, entonces un caminante aleatorio en una red está modelado por esta ecuación maestra. Vamos a considerar que el proceso no tiene memoria, es un proceso markoviano. Y aquí estas P nos dan la probabilidad de encontrar al caminante aleatorio al tiempo t. Al tiempo t en el nodo j si inició en i al tiempo t igual a 0. Y toda la información del caminante aleatorio está consignada en estas probabilidades de transición. La probabilidad de pasar de i a j es esto. Entonces, se pueden definir muchos caminantes aleatorios. Un caso muy sencillo es el caminante aleatorio normal, que pasa de un nodo a uno de sus vecinos. ¿Sí? Entonces, por eso está definido en términos de la matriz de adyacencia, porque esto nos dice, si es 1, nos dice i y j son vecinos, por lo tanto se puede pasar a esos nodos. Y aquí KI es el grado, entonces nos dice que con igual probabilidad se pueden pasar a los vecinos. Por ejemplo, si estamos aquí, con probabilidad 1/2 se va a poder pasar a este nodo, o con probabilidad 1/2 se va a poder pasar a este nodo. Eso es lo que dice el caminante, así se define el caminante aleatorio normal. Por otra parte, hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, la que se utiliza en Google. Esta es una versión simplificada de lo que se hace en Google para visitar páginas web y leer el contenido de palabras en las páginas web. Por una parte, con una probabilidad A se realiza un caminante aleatorio normal, o sea, se pasa de una página web a las páginas que están conectadas con hipervínculos. Y con probabilidad 1 menos A se salta de cualquier nodo, de un nodo a cualquiera de los nodos de la red. Entonces ahí se dan estos desplazamientos de largo alcance que a mí me interesa explorar, o sea, desplazamientos no locales. Y para el caso de Google, pues se utiliza un A de igual a 0.85 y analizando ese tipo de estrategias en redes dirigidas en el Internet, pues se puede hacer un ranking de la importancia de las páginas web en el Internet. Y eso es lo que hace que Google sea tan eficiente. Se pueden definir más estrategias locales, por ejemplo, una que ya tenga en cuenta cómo es el grado de los vecinos. Entonces, aquí se tiene un caminante aleatorio preferencial en el que el caminante aleatorio va a considerar el grado del vecino y si beta es mayor que 0, entonces hay la tendencia a pasar a los nodos con muchas conexiones y si beta es menor que 0, se tiende a pasar a los grados con menos conexiones, a los nodos con menos conexiones. Para beta igual a 0 se recupera aquí el caminante aleatorio normal. Y lo importante de esto es que muchos de los caminantes aleatorios que se pueden definir se pueden estudiar por medio de una matriz de pesos adicional que describe el caminante aleatorio. Entonces, utilizamos la misma ecuación maestra, pero ahora las probabilidades de transición están definidas en términos de esta omega, que son pesos que nos describen el tipo de estrategia que queremos analizar. Entonces, para un caminante aleatorio normal, los pesos son iguales a la matriz de adyacencia. Para el caso preferencial, se lo puede definir así los pesos y ya tengo definido una estrategia preferencial. Y lo que les voy a mostrar más adelante son los vuelos de Levy, que se van a definir así, o la difusión fraccionaria, que se define de esta manera. Entonces, hemos explorado esto en detalle en un formalismo general que permite estudiar diferentes tipos de caminantes aleatorios con el mismo formalismo e incluso permite compararlos. O sea, con esto vamos a poder decir qué estrategia es más eficiente, por ejemplo. Todo esto pues lo presentamos recientemente, lo tenemos en un texto que estamos trabajando y que está como preprint. Lo subimos hace 2 meses, en el que se resume todo este tipo de estrategias por medio de estos pesos en la red. Entonces, lo que me interesa son estos desplazamientos no locales, ¿sí? Lo local va a ser pasos a los nodos vecinos y lo no local va a requerir un salto, motivado por esto de los vuelos de Levy.
Entonces, en los vuelos de Levy sabemos que la probabilidad de tener un desplazamiento L es proporcional a L a la menos alfa. Esto hace que la dinámica sea muy eficiente para explorar, por ejemplo, aquí el plano. ¿Sí? Esto es el movimiento browniano tradicional y esto ya es lo que pasa con vuelos de Levy. Entonces queremos ver esto en redes. Y esto lo definimos en un trabajo en el 2012, en lo que el caminante aleatorio ahora, la probabilidad de pasar de I a J es proporcional a esta distancia, la menos alfa, donde esta distancia de IJ es la longitud de la trayectoria más corta que conecta dos nodos en la red, ¿sí? Los nodos IJ en la red. Y de aquí pues, se puede explorar analíticamente varios resultados. Uno de ellos es la distribución estacionaria. La distribución estacionaria nos da la probabilidad de llegar después de mucho tiempo a un nodo I, que es proporcional a esto, a esta cantidad de aquí. Y esta cantidad de aquí pues, es una generalización del grado que contiene, como primera parte, contiene el grado, ese es el primer componente, pero luego contiene información de los nodos que están a distancia 2 del nodo I, luego los que están a una distancia 3, y así se va completando este grado y es como una nueva forma de hacer como un ranking y definir la importancia de los nodos en una red, considerando esta estrategia de Levy. Solo para dejar claras todas estas cantidades involucradas en esta estrategia, aquí les presento un ejemplo para una red de 5 nodos. Entonces esta es la matriz de adyacencia, esta matriz nos dice qué está conectado con qué. Por ejemplo, 1 está conectado con 2, por eso aparece esto. 1 con 3 ya no está conectado, entonces 0, y así aparecen estos, que significa que esto no está conectado. Luego 2 está conectado con 1, 2 está conectado con 3 y ya no hay más conexiones. Y así se puede construir esta matriz de adyacencia. Y adicional a esto, para los vuelos de Levy, pues nos interesan las distancias, que es la longitud más corta que conecta dos nodos. Por ejemplo, 1 con 2 están conectados con una sola línea, entonces tenemos aquí un 1. Luego 1 con 3 están conectados por dos líneas. Luego 1 con 4 y 1 con 5 están conectados por 3 líneas. 1, 2, 3 líneas. ¿Sí? Y con esta información pues, se puede construir el tipo de caminante que queremos analizar. Por ejemplo, aquí un caminante aleatorio normal pues va a ser dividir esto, cada una de las filas entre el grado. Entonces aquí se divide entre 1, queda la misma fila. Pero si se divide esto entre el grado 2 de esto, ya tenemos un medio y un medio, que significa la probabilidad de pasar de aquí a aquí es un medio, o de aquí a aquí un medio. ¿Sí? Y así se puede construir la matriz de transición para el caminante aleatorio normal. Y para el caso de vuelos de Levy con alfa igual a 1, pues tenemos esta matriz que está definida por medio de estas distancias. Entonces, lo importante es que cuando se realiza la simulaciones Monte Carlo de esto, pues empieza a ver que el caminante con vuelos de Levy explora mejor la red. Entonces, en el caso de alfa tendiendo a infinito, se recupera el caminante aleatorio normal aquí, y este es el tipo de exploración que hace en una red el caminante aleatorio normal. En 25 pasos está en esta zona, solo ha visitado esta zona, y conforme evoluciona en el tiempo sigue atrapado en esa misma zona. Hasta 100 pasos el caminante aleatorio normal solo ha visitado esta parte de aquí. Cuando ya aparece este alfa finito, pues la capacidad de explorar la red se incrementa muchísimo con respecto a esto. Entonces vean que para alfa igual a 1, en 100 pasos ya casi está explorado toda la red. ¿Sí? Ahora, pues tenemos con el formalismo de matrices con pesos que presenté al inicio, se puede sacar con eigenvectores y eigenvalores de las matrices de transición, se puede obtener de manera analítica números que nos dicen qué tan eficiente es ese caminante aleatorio para explorar una red. Entonces, hay una cantidad que se llama tau, que es un tiempo promedio para alcanzar cualquier nodo de la red. Entonces, para una red de 5000 nodos, vemos que si alfa es muy grande, tenemos algo parecido al caminante normal, que solamente tiene
transiciones locales, y este tau es alto, quiere decir que en ese caso es muy difícil alcanzar cualquier nodo de la red. Pero conforme vamos incluyendo estos vuelos de Levy, pues se ve que este tiempo tau se reduce y el proceso de exploración de la red es muy eficiente. ¿Sí? Eso es lo que tenemos con respecto a los vuelos de Levy. Ahora, los vuelos de Levy también se pueden describir por medio de ecuaciones de difusión con derivadas fraccionarias. Entonces, ese fue el punto de partida para explorar otro tipo de caminantes aleatorios que tengan desplazamientos de largo alcance y que se parezcan a los vuelos de Levy. Entonces, para el caso de cuando se está estudiando la difusión, pues se parte de ecuaciones maestras como estas. Esto es para n dimensiones, y aquí está toda la información de cómo se mueve el caminante aleatorio. Con unos límites, pasando esto al continuo, se puede demostrar que para el caso local se llega a esta ecuación de difusión, en la que aquí aparece el laplaciano, el operador laplaciano normal que todos conocen, que contiene segundas derivadas parciales. ¿Sí? Ahora, en el caso de vuelos de Levy se puede repetir exactamente como el mismo procedimiento que nos llevó a esta ecuación de difusión, y si ponemos vuelos de Levy aquí, pues haciendo toda la matemática se llega a este tipo de ecuación, en la que aquí aparece este operador, que es un operador que se llama el operador laplaciano fraccionario. ¿Sí? Entonces aquí se le llama fraccionario porque hay diferentes operadores de derivadas fraccionarias que tienen justo esta parte que incorpora la no localidad. ¿Sí? Entonces se tienen derivadas fraccionarias en el tiempo, que aparecen en contextos en los que es importante la memoria, el pasado del sistema, y en este caso, por la no localidad de los vuelos de Levy, pues aparece este operador. Entonces, para definir un caminante aleatorio que sea como una analogía a los vuelos de Levy en redes, tomamos como punto de partida esta ecuación, en la que aquí gamma está entre 0 y 1, y para trasladarlo a redes utilizamos el equivalente del laplaciano normal en una red, que es la matriz laplaciana. Entonces, la matriz laplaciana es una matriz muy común en el estudio de redes, que en la diagonal tiene el grado. ¿Sí? Aquí están los grados de los nodos, y por fuera de la diagonal está el negativo de la matriz de adyacencia. Entonces, lo que planteamos es, bueno, ¿qué tal si proponemos como un equivalente L a la potencia gamma, donde gamma está entre 0 y 1, proponemos esto como un equivalente del operador laplaciano fraccionario, y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, ese trabajo, esta definición la introducimos en el 2014, y lo que hay detrás de esto es proponer un caminante aleatorio con probabilidades de transición que están definidas de esta manera. Entonces, toda la información de cómo se va a mover el caminante aleatorio está aquí. ¿Sí? Después de diferentes trabajos, pues encontramos que esto... ¿Sí? ¿Qué quiere decir matriz a la potencia gamma? Matriz a la potencia gamma es elevar L, por ejemplo, a la 0.5, a la 0.1, así. ¿Elemento por elemento? No, se hace con los eigenvalores, o sea, justo como se hace en mecánica cuántica, cosas como E a la IH, o sea que hay que sacar los eigenvectores, eigenvalores, y se hace justo una operación con el espectro de la matriz L. Entonces eso es L a la gamma. ¿Sí? Y entonces detrás de esto, si definimos un caminante aleatorio en términos de estas matrices, entonces tenemos que las probabilidades de transición se relacionan con las distancias en la red, y para el caso unidimensional pues se encuentra esto, que hay estas leyes de potencias. ¿Sí? Y esto es evidencia de que detrás de esto hay algo parecido a los vuelos de Levy. Después de explorar esto en detalle, lo que encontramos es que sí es un caminante aleatorio no local, pero ahora considera todas las posibles trayectorias conectando dos nodos en la red. ¿Sí? Y lo que sale son ya desplazamientos de largo alcance que son similares a los vuelos de Levy, pero ahora con la información de todas las trayectorias que conectan a los nodos. Entonces, esto también abrió una nueva pregunta, que es, bueno, ¿y por qué no utilizar otras funciones? ¿Por qué solamente L a la gamma? Entonces, se puede definir también un
una estrategia para un caminante aleatorio con una función GDL cualquiera, ¿sí? Y se la puede definir así. Sin embargo, después de ya de ver en detalle esto, se necesita que se cumplan 3 condiciones para poder definir una estrategia así. Estos serían los elementos matriciales de GDL, ¿sí? El elemento IJ y el elemento II. Y se necesitan 3 condiciones. La primera condición es que si X es positivo, G de X también debe ser positivo, ¿sí? Eso hace que propiedades del espectro de la matriz laplaciana se conserven. Por otra parte, se necesita que G de X sea 0 únicamente cuando X es igual a 0. Entonces, esas son 2 características que se deben cumplir. Y la tercera es más difícil de entender, o sea, de saber qué tipo de funciones son las que cumplen con esto, pero necesito que esto sea negativo cuando I es diferente de J para que todo esto sea positivo y se pueda entender como probabilidades de paso, ¿sí? De pasar de I a J. Entonces, detrás de esto, pues es difícil decir, bueno, hay ciertas funciones que cumplen con esto, es muy difícil de saber, pero bueno, lo logré resolver en un trabajo que publiqué hace un año. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de qué pasa cuando hacemos ese tipo de condiciones. Por ejemplo, si utilizo las 2 condiciones, la 1 y la 2, que G de X sea positiva y que G de 0 sea igual a 0, pues la función G de L igual a L al cuadrado cumple con eso, ¿sí? Y lo que vemos es que si esta es la matriz laplaciana para este grafo sencillo que tiene 5 nodos, esta es la matriz laplaciana, en la diagonal están los grados, tenemos el grado 4 de esto y luego unos asociados a estos. Entonces, L al cuadrado cumple con que parte de estos nodos, parte de esta información es negativa y otra parte que es positiva. Entonces, no me sirve para definir un caminante aleatorio así porque habría elementos que son probabilidades que son positivas y otras que son negativas. Entonces, lo que hicimos fue buscar en detalle qué tipo de funciones cumplen con esto y lo que encontramos es esto, por ejemplo, una función esta función de logaritmo cumple con las 3 condiciones. Y entonces, ahora tenemos el laplaciano y la matriz, el logaritmo de la identidad más el laplaciano da esto, que justo por fuera de la diagonal son elementos negativos. Entonces, en ese caso sí se puede definir un caminante aleatorio con este tipo de funciones. ¿Cuáles son las funciones que sirven entonces para definir caminantes aleatorios? Entonces, siempre se necesita que haya una función f de x que sea completamente monotónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta función debe cumplir con esto para todo tipo de n, ¿sí? Y una vez que se tiene una función de este tipo, al hacer esta integral ya se obtiene la g de x que sirve para definir un caminante aleatorio. Entonces, detrás de esto, pues, lo que sabemos es que el laplaciano fraccionario con gamma entre 0 y 1 cumple con esas condiciones, solamente entre 0 y 1. Si lo subimos a 1.5 ya no cumple, ¿sí? Ahora, también hay esta función logarítmica y hay esta función exponencial, pero hay muchas más. O sea, siempre que haya una función f de x así, que cumpla esto, se puede construir una g de x que permita definir un caminante aleatorio. Y entonces, hemos explorado, por ejemplo, para redes unidimensionales, cómo se ven las probabilidades de transición, por ejemplo, para esto. Y se ve que ya no son algo parecido a los vuelos de Levy. En realidad esto más parece que decae como una exponencial, ¿sí? Pero son otros tipos de caminantes aleatorios que se pueden crear con funciones de la matriz laplaciana. Otro de los casos es este, pero este en realidad es casi local, o sea, a partir de un A dado, pues se ve que aquí hay como algo que es constante y luego decae y se hace muy rápidamente cero, ¿sí? Entonces, detrás de esto lo importante es que de todas las posibles funciones con las que uno puede crear este tipo de caminantes aleatorios, solo hay 2 casos límites que generan localidad o no localidad en redes muy grandes. El primer caso es la matriz laplaciana normal, que en ese caso hay un caminante aleatorio local que va a los primeros vecinos, y para redes muy grandes el único caso que genera no localidad a cualquier escala es
el laplaciano fraccionario. Eso es lo que hemos encontrado al explorar este tipo de funciones. Todo ese tipo de cosas más el laplaciano fraccionario lo hemos explorado en detalle, o sea, ya por muchos años, desde que lo introdujimos en el 2014, y recientemente, hace un mes, publicamos este libro sobre esos temas. Entonces lo pueden, en las bases de datos que tiene la UNAM, se lo va a poder descargar dentro de unas semanas. Ya está anunciado en la página de la editorial, pero se lo va a poder descargar desde aquí de la UNAM, tal vez en abril. Este trabajo lo realicé en colaboración con Tomás Michelich. Él es un profesor en la Universidad de la Sorbona, él es Tomás Michelich, y también con el profesor Bernard Collet, que es un profesor emérito en la Universidad de la Sorbona, y con Andrei Novakovsky y Fran Nicoló. Él es Andrei Novakovsky y Fran Nicoló. Ellos están en Reino Unido. ¿Sí? Y aquí pues presentamos en detalle todas estas cosas que les presenté aquí con respecto a los vuelos del Levy, laplacianos fraccionarios y funciones de laplacianos que permiten generar caminantes aleatorios. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, si no ya voy a pasar a... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo? ¿Es el acceso libre el libro? No es, sí, para las bases de datos de la UNAM ya está, o sea, uno puede descargar libros de esta editorial. Entonces, dentro de las bases de datos de la UNAM sí se puede, y incluso por medio de la biblioteca de la UNAM y todo eso va a estar, del instituto y todo eso. Me llamó la atención que en esta parte que presentaste no aparece mencionada ninguna entropía. Digamos, entropía, tienes dos distribuciones, una que le llamaste pi minúscula, que te define tu problema de caminante, Sí. y por la red tienes otra, que es la distribución de grado. Sí. Esas dos distribuciones generan entropías. Sí. Y esas entropías arrojan información adicional. Sí. Y esa información adicional aclara, digamos, cuestiones sobre el grupo de renormalización, en particular con problemas como los que mencionaste de vuelos de Levy. Sí. Pues, y seguramente no lo mencionaste porque estarás muy pues a mí familiarizado no, con ese tipo de a mí me interesa mucho, pero ya, o sea, de tantas cosas que hay para explorar sobre este tema, ya ahora lo que estoy buscando son estudiantes que me ayuden justo con eso. Pero, o sea, con las probabilidades de transición se puede definir la entropía de Shannon. Y la entropía de Shannon dice más o menos cuánta información necesita el caminante aleatorio como para empezar a definir su estrategia, ¿sí? Entonces eso es muy importante, y justo hay trabajos en los que nos han citado que han hecho esto para vuelos de Levy, justo con la entropía de información. Y entonces dice que sí, que es una estrategia que permite explorar mucho más rápido las redes, conocer mucho más la red, pero todo ya en términos de entropías de información. Entonces sí hay trabajos de eso. Y a mí me encantaría trabajar en eso, pero ahora ya creo que necesito unos cuantos estudiantes para seguir avanzando en esa parte. Bueno, entonces... Pero yo tengo una duda. Hablas de la matriz laplaciana. ¿Qué más, qué otra información nos puede dar la matriz laplaciana aparte del grado? No, o sea, los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz laplaciana son muy importantes para definir procesos dinámicos en redes, pero solamente considerando la información local, ¿sí? O sea, la matriz L como tal es algo que solo contiene información local, pero por ejemplo a partir de algunos eigenvectores puede decir qué tan fácil se puede sincronizar algo. Si tienes osciladores en cada uno de los nodos y están acoplados por líneas, entonces te dice qué tan fácil es sincronizar la red o qué tan rápido es un proceso de difusivo, cosas así. O sea, la matriz laplaciana contiene mucha información, y lo que estamos haciendo es, con estas matrices, con L a la gamma en particular, generalizar esto a un nivel en el que también se pueda definir procesos no locales. ¿Sí? Eso es. Y la conectividad de la red también, ¿no? Que el valor te da... Sí, eso. De hecho, o sea, hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, si la matriz no es conexa, en los eigenvalores de la matriz laplaciana aparece y dice, este es el número de componentes que están conexos, ¿sí? Solo que en nuestro caso siempre trabajamos con
con redes que sean conexas para que un caminante pueda visitar todos los nodos de la red. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. La primera es, estás hablando de redes no dirigidas y no pesadas, y también de vuelos de Levy en los que hay probabilidad de transición no solo a tus vecinos inmediatos. Sin embargo, esa probabilidad de transición a vecinos más alejados también se puede codificar, al menos en los nodos más cercanos, en una red pesada, en la que pues le das los pesos Sí. más grandes a los nodos más cercanos. ¿Has explorado como esa equivalencia? Sí, o sea, de hecho el formalismo que tenemos sirve para definir cualquier tipo de estrategia. O sea, cualquier tipo de estrategia siempre y cuando esta matriz omega de pesos sea simétrica. Entonces las redes no dirigidas no las puedo considerar aquí. ¿Por qué? Porque hay ciertas estrategias que, o sea, en las que el caminante aleatorio se queda atrapado en algunos nodos y ya no puede seguir explorando. Si es en una red dirigida puede llegar a lugares donde se queda atrapado. Entonces ahí analíticamente no se puede avanzar con este formalismo. Y en las ¿Sí? redes pesadas, en las que pues sí hay importancia, bueno, Pues ahí están los pesos. Sí, entonces con esto se puede poner cualquier tipo de peso. y en la segunda es ¿cuáles fenómenos pueden describirse como vuelos de Levy? Fenómenos. Sí, que están pasando. Ahorita vas a darnos un ejemplo de ciudades. Sí, entonces ahora voy a mostrarles cómo este tipo de ecuaciones maestras y todo eso aparecen en cosas de movilidad. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Bueno, entonces llegamos a la parte de movilidad. Bueno. Entonces, pues ya motivado por esto, que matemáticamente está muy agradable y se pueden hacer las simulaciones y verlo, pues decidí como empezar a buscar ya aplicaciones que se puedan ver bien en algún sistema. ¿Sí? Y la movilidad pues tiene el ingrediente de que las personas a veces tienen mapas, por ejemplo, de dónde están las cosas que quieren visitar, o por ejemplo todas las estaciones del metro, cosas así. Esos mapas pues permiten que las personas puedan hacer desplazamientos de largo alcance dependiendo de sus necesidades. ¿Sí? Entonces la movilidad es un buen sistema para explorar este tipo de estrategias. En un trabajo que publicamos en el 2017 exploramos los datos de Foursquare. Esta es una red social en la que por medio de una aplicación personas dicen dónde están. ¿Sí? Dicen estoy en un museo, estoy en un bar, estoy en el gimnasio. ¿Sí? Y cada usuario por medio de su celular va registrando los sitios que visita. Entonces de esta base de datos tenemos datos de 1037 usuarios en Nueva York y para Tokio tenemos 2291 usuarios. Y entonces este es el tipo de trayectorias que sigue un usuario en rojo, y en blanco está las trayectorias que sigue otro usuario en Nueva York. Y entonces en este trabajo pues nos interesa también saber dónde coincide la gente, porque exploramos algo que se llama una red de encuentros. Entonces si las personas coinciden en el mismo lugar a la misma hora, entonces decimos, bueno, es posible que hayan tenido un encuentro, y formamos otra red social que evoluciona en el tiempo basado en los encuentros. Para el caso de Tokio, entonces también aquí tenemos cómo se mueve un usuario y aquí otro usuario. Y lo importante es que aquí se ve cosas como movimientos que son locales y eventualmente algo de desplazamientos de largo alcance. Entonces me interesa aquí era hacer cómo es la distribución de probabilidades de los desplazamientos. Y entonces aquí viene la pregunta para que vean lo interesante que es este tema. ¿Cómo creen que va a ser las probabilidades de desplazamiento de Nueva York con respecto a las de Tokio? ¿Qué se imaginan? ¿Sí? Si hacemos las estadísticas de todos los desplazamientos de todos los usuarios, ¿qué creen que pase? Si grafico las probabilidades con las que aparecen los desplazamientos. ¿Creen que sean iguales o creen que sean distintas? ¿Iguales? ¿Por qué? Si Tokio es muy distinto a Nueva York, son diferentes las personas, la forma en la que se distribuye la ciudad es totalmente distinta, las casas donde viven son muy pequeñitas. Pero no estás midiendo eso, ¿no? Estás midiendo los desplazamientos. Sí, pero entonces es una cultura completamente diferente. Pero las necesidades de desplazamiento corto
o largos existen en ambos escenarios. Bueno, ¿quién vota por eso? ¿Tú también? ¿Quién más? ¿Y quién dice, no, Tokio es diferente a Nueva York y no va a dar igual? Tú dices. David, ¿tú qué dices? ¿Diferente? Bueno, yo también pienso que mi motivación en esto era, no, Tokio y Nueva York deben ser totalmente distintas. Entonces voy a graficar esos datos y esto es lo que sale. Y cuando vi esto, yo estaba tan convencido de que iba a salir algo distinto, que dije, no, cometí un error en los datos, mezclé algún archivo o algo y dejé todo ahí y me fui. Dije, no, ya tengo que descansar y voy a volver a hacer este cálculo luego. Y claro, luego lo hice con más cuidado y todo, y sí, los desplazamientos en Nueva York y Tokio, pues coinciden, ¿sí? Y además aquí van como una ley de potencias que va como R a la menos 1, ¿sí? Totalmente sorprendente. Entonces, al parecer es que detrás de la movilidad, pues las necesidades o algo que se llama la intención de movimiento es la misma para las personas en cualquier ciudad del mundo, incluso uno podría decir. Pero hay que tener datos para confirmar eso. Entonces, lo que hicimos fue también intentar entender esto con una simulación y como ya conocíamos bien las matemáticas de caminantes aleatorios, pues decidimos intentar explorar esto con caminantes aleatorios. Pero ahora para visitar sitios específicos en una ciudad o en el plano en este caso. Entonces ya la dinámica en una ciudad no es así como en el continuo, sino que está motivada por sitios muy específicos, el gimnasio, la universidad, el bar, ¿sí? Y entonces eso fue lo que hicimos con un caminante aleatorio. Pusimos sitios en el plano, aquí, y definimos una estrategia que tiene dos componentes. Una, algo que es pasar del sitio A al sitio B, con igual probabilidad pasar a estos sitios que los consideramos cercanos y estos desplazamientos son locales, definidos por una distancia R que me dice qué es local y qué es no local. Entonces, la probabilidad de pasar a estos sitios cercanos es constante, mientras que los desplazamientos de largo alcance siguen algo parecido a los vuelos de Levy y dependen de la distancia aquí, de L a B. AB es la distancia que separa los dos lugares y aquí un alfa, ¿sí? Entonces, para alfa infinito se recupera algo que es local, si alfa es infinito, esto se hace 0 y lo único que sobrevive es esto, que me dice, bueno, las probabilidades de pasar a estos lugares son constantes y hacia acá es 0 todo. Entonces, esta es la simulación Monte Carlo de un caminante aleatorio que es local, que solo sigue los desplazamientos a sitios cercanos. Cuando utilizamos alfa finito, entonces ya tenemos esto que es mucho más eficiente para explorar los sitios en el plano aquí, ¿sí? Y después de hacer ya muchas simulaciones con 2000 lugares aquí en el plano, las coordenadas de esto pues los hice con números aleatorios que son uniformes pues en toda esta región, y analizando los desplazamientos que tiene este caminante aleatorio con los diferentes alfas, encontramos este tipo de distribuciones de la distancia que viaja este caminante aleatorio. Entonces, para el caso alfa igual a 5, pues tiene esto, pero eventualmente va cambiando y para alfa igual a 2, entonces hay este tipo de probabilidades del desplazamiento L. Y pues ya se empieza a parecer a lo que vimos con los datos de Foursquare. Datos reales de las dos ciudades, la pendiente era menos 1, sí. ¿Y corresponde a alfa igual a 2? Sí, alfa igual a 2. Esa pendiente es menos 1. Sí, esto es menos 1. ¿Sí? En realidad podemos demostrar que siempre es menos, es menos alfa más 1. Siempre, entonces se suma aquí 1 y ya queda, es menos alfa, entonces menos 2 más 1 menos 1, y es justo lo que queda aquí. Y justo tiene las características que habíamos visto en lo de Foursquare, o sea, una parte que va como R a la menos 1 y luego esto decae porque toda la dinámica está restringida a esto, ¿sí? Entonces, al parecer, detrás de la movilidad humana puede haber este alfa igual a 2, sin embargo, había que probar eso con ya datos. Entonces, ¿qué papel juega la dinámica local ahí? La dinámica local simplemente define un radio de
un radio de qué es local, ¿sí? Sí, pero si pones ese radio igual a 0, tienes los mismos resultados. No, también o sea, como para este tipo de estrategias podemos calcular diferentes resultados analíticos, por ejemplo, el tiempo de primer paso, cosas así. Exploramos diferentes valores del radio y de alfa y pues influye. O sea, podemos empezar a cambiar eso y también depende pues del radio, ¿sí? Pero no, en estas gráficas tomamos un R pequeño de tal manera que si alfa tiende a infinito, aún así se puedan visitar todos los lugares, ¿sí? Es que esto también tiene una conexión con algo que se llaman grafos geométricos. Entonces, en el grafo geométrico se define como puntos en el plano y un radio de tal manera que luego se conecte toda la estructura y sale un grafo ahí que es conexo. Entonces hay como justo un límite en el que nosotros podemos explorar para que el caminante aleatorio pueda visitar todos los sitios. Eso es lo que tenemos. Pero si quieres luego lo hablamos en detalle. Bueno, entonces, ya como para comprobar si detrás de la movilidad humana hay algo parecido a esto con alfa igual a 2, recientemente, hace 2 semanas salió publicado en PLOS ONE un artículo en el que exploré la dinámica de bicicletas en Chicago, de sistemas de bicicletas compartidas en Chicago y en Nueva York. El sistema en Chicago se llama Divvy y el sistema en Nueva York se llama City Bike y son similares a los que hay aquí en México, el Ecobici y el Bicipuma incluso. Solo que para estos pues hay el del orden de aquí como 350 estaciones y aquí 420, mientras que en la UNAM tenemos 14 estaciones, ¿sí? Entonces en la UNAM hay uno a pequeña escala que también sería muy interesante explorar. Pero bueno, toda la información de cómo es la dinámica en esos sistemas de bicicletas compartidas está aquí en una matriz que se llama de origen-destino. Entonces con esto se cuenta el número de bicicletas que salen de una estación y llegan a una estación y con los colores sabemos cuántos usuarios viajaron de una estación a otra. Entonces tenemos esto para Chicago y para Nueva York, ¿sí? Y por medio de esta información pues podemos escribir toda esta información en términos de probabilidades. Probabilidad de pasar de una estación de origen a una estación de destino. Y entonces eso se puede hacer y al graficar el logaritmo de la probabilidad de transición en función de la distancia geográfica de las estaciones, tenemos este tipo de distribuciones de puntos. Aquí en colores está lo que dan los datos y con esta línea pues hacemos más o menos lo que dice el modelo que estamos buscando, que es que aquí hay algo constante y luego algo que decae con una ley de potencias. Entonces se ve un poco la tendencia de los datos a tener una parte que es constante y luego decae como una ley de potencias. Y entonces el R me va a decir, el radio R me va a decir hasta dónde es constante y luego cómo va a decaer. Implementando un algoritmo para encontrar el mejor ajuste a esto, pues encontramos que el radio R para el sistema de bicicletas compartidas en Chicago es 1.194 kilómetros y para el de Nueva York es 1.094. ¿Sí? Eso es algo que da los datos, simplemente buscando el mejor ajuste a esto. Y para el caso del parámetro alfa es 2.11 y 2.12. Entonces, de nuevo se cumple que en diferentes ciudades encontramos ese alfa igual a 2 y aquí el número de datos analizados pues es 8 millones, alrededor de 8 millones de desplazamientos y para Nueva York son 32 millones y está dando algo similar. Estas son las simulaciones Monte Carlo con estos parámetros para una bicicleta que viaja a Nueva York, ¿sí? Así viajan las bicicletas en Nueva York y en Chicago. Y para comparar como las predicciones que da este modelo con respecto a los datos reales, pues hicimos simulaciones Monte Carlo de este número de desplazamientos en Chicago y Nueva York y los comparamos con los datos. Entonces esta es la distancia que viajan las bicicletas y esta es la distribución de cómo aparecen esas distancias. En los datos reales estos están en rojo, esto es lo de Chicago y esto es lo de Nueva York y lo que dice el modelo está en azul. Entonces vean que sí se ajusta un poco a cómo se mueven las bicicletas, ¿sí? Entonces con eso pues hay mucha evidencia de que
detrás de la movilidad hay algo parecido a los vuelos de Levy, con un alfa cercano a 2. Entonces ahora estamos analizando otras bases de datos para seguir teniendo evidencia en otros sistemas de transporte, y también me gustaría hacerlo en la UNAM, pues estoy explorando una base de datos pequeña de la UNAM de solo un mes de datos para ver si detrás de esto también se puede encontrar algo parecido a esto. Entonces, pues eso era lo que les quería presentar. Como comentarios finales, pues hay muchas estrategias locales y no locales que se pueden estudiar por medio de matrices de una red y con pesos, y esto lo tenemos pues en este preprint, y aquí hay un resumen de todo tipo de estrategias que hemos explorado. Y por otra parte, pues está lo del laplaciano fraccionario, que es un generador de no localidad. En realidad las funciones que les mencioné que se podían, con las que se podía definir un caminante aleatorio, se pueden dividir en dos. Para redes muy grandes hay unas que se pueden escribir así, y hay otras de tipo 2 que se pueden escribir así, con el laplaciano fraccionario aquí. Y esto, cuando es muy grande la red, pues esto se anula y lo único que domina es esto. O sea, tenemos o procesos locales como el caminante aleatorio normal, o tenemos algo como los vuelos de Levy únicamente, en redes muy grandes. Esto pues lo va a estar en el libro que se va a poder descargar desde aquí de la UNAM. Y pues detrás de esto hay muchas cosas que pueden explorarse, incluso hay unos investigadores en Francia que lo están conectando con cosas de inteligencia artificial, de machine learning, para ver si este tipo de procesos no locales pues mejoran la capacidad de ciertos algoritmos que son de machine learning. Por último, entonces detrás de todas estas cosas también se puede modelar la movilidad humana, al menos para visitar sitios específicos en una ciudad, y detrás de eso hay un alfa igual a 2 que hay que seguir buscando y viendo por qué aparece eso. Entonces eso es lo que les quería comentar aquí. Gracias por su atención. Nos preguntaste si pensábamos que iban a ser iguales los desplazamientos en Chicago y en Tokio. Nueva York y Nueva Tokio. York y Tokio. Sí. Y luego nos mostraste estos resultados de esos desplazamientos, Sí. que tienen ese parámetro alfa igual a 2 o el otro menos 1, Sí. y un decaimiento de tamaño finito. Sí. Yo nomás recordé o quisiera mencionar que para las longitudes de ríos que existen datos, o para las riquezas de los millonarios, o para el número de volúmenes en bibliotecas que no tienen que ver con movilidad ni con vuelos de Levy, se tiene exactamente la misma alfa y el mismo decaimiento de tamaño finito. Sí, y eso es algo muy interesante. Lo que pasa es esto, o sea, al parecer hay algo también en la estructura de las ciudades que es universal. Y entonces, en un trabajo que publiqué en el 2017, lo que analizo son las áreas de las zonas construidas. ¿Los ríos o los tamaños de los cráteres de la Luna? Bueno, pues ahí ya está lo que nos gusta en sistemas complejos, la complejidad que aparece en todo. Pero mira, entonces... La pregunta da lugar a una coincidencia. No, y de hecho en lo que también he estado trabajando es analizar mapas y analizar las áreas de zonas construidas, de zonas verdes, cosas así, y también aparecen las mismas leyes de potencias, y justo para las zonas construidas está relacionado con la distribución de la riqueza. O sea, da como el mismo tipo de distribuciones que con leyes de potencias. Entonces, por ahí está muy interesante, y lo que creo es que la estructura espacial de las ciudades, que es universal también con ciertas, para las distribuciones de áreas y cosas así, es la que induce la movilidad, pero para eso tengo que seguir trabajando en el tema. Cuando mostraste el mapa de las estaciones de Manhattan y de Tokio, se veía más o menos como una densidad constante
de los puntos. Me parecía que no variaba demasiado. Sería casi una cuadrícula donde estaban las estaciones. ¿Cuál? El de las bicicletas. ¿Es este? Ahí, sí. Sí, Bueno, sobre todo en Manhattan. sí, sí, claro. Si en tus simulaciones tú varías la distancia entre las ciudades, ¿qué tanto cambia tu estadística? No, pues eso es más o menos lo que hacemos, o sea, sin ponerle ninguna estructura, o sea, lanzar 2000 puntos al azar ahí y hacer este algoritmo, sale justo esto, ¿sí? Pero claro, después, si ya empiezo a localizar como unos puntos por aquí, otros por acá y todo, empieza a cambiar esto, ¿sí? Lo que uno ve a nivel global es estas distancias, pero detrás de esto hay algún proceso que es como los vuelos de Levy, ¿sí? Entonces lo general es ver esto y intentar identificar un power law, y si no da, pues no, entonces ahí no hay vuelos de Levy. Lo que yo digo es, detrás de esto hay como unas estrategias como que se implementan como a nivel de individuos que siguen los vuelos de Levy, y luego la combinación de todo, de cómo están los sitios de interés en la ciudad, son los que ya producen esto. Y aquí ya no se van a ver en algunos casos leyes de potencias. Eso es. En los datos que analizaron del Foursquare, ¿toman en cuenta de alguna manera los tiempos? Sí. ¿Cada cuánto el usuario manda información? No, pues eso también es todo un tema y es, o sea, mira, cuando se hace estadística, por ejemplo, de cuánto de la gente mirando un celular, o sea, cada cuánto sacas del celular y ves el email, por ejemplo, cada cuánto escribes un email. Todo eso, pues, es un campo completo de investigación, y justo las estadísticas que estamos encontrando de eso también son leyes de potencias. Cada cuánto hace un check-in una persona. Son leyes de potencias y eso está en el artículo en PLOS ONE. También lo analizamos. De cada cuánto el usuario manda información de dónde está, no se ve reflejada en la distribución de los desplazamientos. No necesariamente, porque, o sea, aquí no quiere decir que si se tardó más tiempo en hacer un registro está más lejos del punto anterior. No porque puede decir, bueno, hoy hice un check-in en mi casa y después de otras 2 semanas voy a visitar un restaurante y hago tu check-in. Lo que estamos haciendo es como haciendo un registro de los lugares de interés en la ciudad. Eso es, ¿sí? Pero lo otro, lo de los tiempos, cada cuánto se hace y todo eso, ese es todo un campo, y si te gusta, pues puedes verlo en el PLOS ONE, que justo hicimos la estadística de eso, ¿sí? Eso está en este PLOS ONE del 2017. Sí, bueno, relacionado con este comentario, hay una relación entre esta distribución espacial de la movilidad en una ciudad y la distribución de tiempos de las actividades de las personas. Y es muy importante que estamos usando Foursquare, esta red social, que básicamente es una red social para informar a la gente dónde estamos, ¿no? Porque tenemos un interés particular de reportar eso. Ahora, eso lo estamos haciendo como un proxy de la movilidad, y como decía Alejandro, a veces entre un check-in y otro puede pasar un día, puede pasar 3 semanas. Entonces no es que se vaya moviendo de este punto y luego llega al otro. Puede ser que eso ocurra, pero puede ser que esté ocurriendo en una escala de tiempo diferente. Pero interesantemente es esa distribución de eventos entre eventos, sigue a su vez una ley de potencias, y esa ley de potencias de tiempos de espera entre un evento y el que sigue tiene un exponente, y la parte espacial tiene otro, y esos exponentes están ligados en muchos procesos, ¿no? Y aquí también es el caso. Ahora, Foursquare tiene muchos datos muy, muy finos, y es una base bastante grande, pero es un proxy de la movilidad, y más que la movilidad explícita es a dónde se está, cuáles son los sitios en una ciudad, como un sistema complejo, la ciudad, cuáles son los sitios atractivos en donde la gente le gusta estar o reportar. Por ejemplo, puede ser el aeropuerto, es un sitio muy socorrido, o puede ser un bar de moda, etc., ¿no? Y entonces
el atractivo de esos sitios también puede obedecer ahí algunas leyes de potencia que estamos explorando ahora, pero no es exactamente la movilidad, pero te dice hacia dónde quiere ir la gente, ¿no? Hay unos muy activos que hacen un check-in, un clic en Foursquare diario o cada 3 horas. Mejor hay unos que lo hacen una vez al mes, mejor una vez al año, pero tienen millones de esos, ¿no? Y es una red que por otro lado no se ha usado tanto en comparación con Facebook o Twitter para estos estudios de movilidad, y lo que más se usa es la información de GPS de tus propios celulares. Entonces, pero Foursquare, además de los puntos atractivos, te dice algo más sobre el comportamiento humano en un sistema complejo como una ciudad. Es decir, a dónde le gusta ir a la gente, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Comentario muy breve. Este alfa igual a 2, es justo donde se tiene el tránsito entre la distribución gaussiana y la de Levy. O sea, las distribuciones de Levy barren una serie de valores del alfa, Sí. Sí. empezando a partir de 2. O sea que si es mayor de 2, 3, 4, 5, Ya se vuelve el loco. tren central te genera la distribución gaussiana. Sí, algo así. Entonces era simplemente poner el dedo de que no solo que es el principio de las distribuciones de Levy, justo la frontera entre movimiento browniano y difusión o no. Sí. Yo creo que en este caso esa frontera que dices al norte para igual a 3. Es que No, estábamos con que... ¿Dónde diverge el segundo momento? Es que justo en esto, como todo está en una región donde hay N sitios para visitar, entonces todas las sumas, todo se puede hacer. Cuando se traslada al infinito, Sí. ya Yo es nomás estoy diferente. señalando. Sí. Pero dijiste que era alfa más 1, ¿no? Sí, o sea, esto de aquí, estas pendientes son menos alfa más 1 siempre. ¿Sí? Que eso también en el plus. Entonces, en el plus one también tenemos como algo de por qué aparecen esas pendientes así, menos alfa más 1. ¿Sí? Eso. Tengo la duda de si ya hay publicados aplicaciones de este tipo de investigación a temas no de movilidad, sino de propagación de información. Por ejemplo, en redes sociales, determinados mensajes que puedan llegar a traspasar como barreras de comunidades, de repente no caminatas aleatorias, o internet, ¿no? Las páginas que pueden llegar a ojos de un salto, digamos. O sea, ese es el interés que tenemos. O sea, por ejemplo, cuando un video en YouTube se vuelve viral, por ejemplo, y si está haciendo alguna dinámica específica como estas, porque es muy eficiente al alcanzar todos los sitios de las redes sociales, por ejemplo. Pero lo malo es que para eso también es complicado, porque los datos, muchas veces pues toda la información es anónima y todo eso, entonces es una cuestión de datos. Entonces hemos estado explorando sistemas de transporte que ya en los últimos años están liberando los datos. O sea, hace 5 años no se podía tener acceso a toda la cantidad de datos que ahora tenemos, entonces ahora ya podemos explorar, por ejemplo, sistemas de bicicletas compartidas y otros sistemas de transporte. Pero por el lado del internet yo creo que, o sea, como la información de YouTube o cosas así, eso es una mina de oro para los dueños de YouTube, porque ahí está como lo de la publicidad y cosas así, que eso cuesta muchísimo, entonces no hay datos de eso. Y ahí el tema, perdón, del anonimato, ¿cómo influye? Porque pues al final yo tengo un usuario y puedo analizar, o sea, puedo darle seguimiento a la identidad de ese usuario en el tiempo por su usuario, ¿no? Claro, pero ya ves que Facebook y Google y todos cada vez han reforzado mucho eso de la privacidad. Simplemente es cuestión de privacidad. Y de hecho, cuando uno quiere hacer como más recolectar datos de movilidad, la gente no quiere participar. Yo estuve en una ciudad pequeña, queríamos hacer algo que simplemente a un usuario le digamos, bueno,
una aplicación de celular y va registrando todas las trayectorias que realiza, y luego al final del día la persona que quería participar en eso decía, bueno, esta trayectoria si quiero, y seleccionaba las trayectorias y las mandaba a un servidor que incluso no estaba en la misma ciudad, estaba en Australia, y aún así no quisieron participar. O sea, a la gente no le gusta que sepan dónde está, ¿sí? Ese es el problema. En cambio, entonces en Foursquare, en cambio, todos quieren compartir dónde están, entonces es perfecto para eso. ¿Sí? Es que el tema de Foursquare es ese, entonces es más chica, pues la gente quiere compartir eso. Ahora digo, ¿por qué quiere compartir eso? Porque en Facebook tú no quieres decir dónde estás. A lo mejor estás casado y te estás cortando peces, ¿no? Entonces, lo último que quieres es que tu suegro, tu mujer, tu pareja sepa dónde estás, ¿no? Claro, estás en el súper o en el instituto de física, pues sí lo pones, ¿no? Pero entonces la gente es muy racional, y lo mismo es en Twitter y eso. En cambio, Foursquare es justamente lo opuesto, pues es muy interesante. Son generalmente los usuarios de Foursquare, son gente soltera. Entonces tú, por ejemplo, acabas de llegar a Nueva York, y estás soltero y no conoces a casi nadie. Y entonces dices, pues mira, estoy aquí en un bar, ¿no? Entonces a lo mejor el único gente que conoces, pues a lo mejor llega también a ese bar, y a lo mejor vas como queriendo abrir tu círculo y tu red social en un entorno nuevo, ¿no? A lo mejor sí. Y entonces tú deliberadamente estás poniendo, y es para andar presumiendo, pues pones, qué cool, ¿no? Estoy en el lugar de moda, ¿no? Nadie pone, estoy en casa de mi mamá, o estoy en la lavandería, ¿no? Si no pones, entonces toma así, estoy aquí en el lugar de moda, o estoy en el aeropuerto, es como decir a la gente, mira, qué importante soy, ya me voy de viaje, ¿no? Estoy en el aeropuerto, ya no sé qué. Entonces Foursquare es información muy precisa de los lugares donde están, y justamente es otra dinámica totalmente diferente. Y ya perdónanos por último, es que ahí me surge la duda, eso es por el tema de la ubicación, que es un dato privado de alguna manera, tiene algo más o menos privado. Sí. Pero si yo comparto el video de moda de gatito, eso siempre, pues yo lo comparto, o es algo que yo estoy compartiendo. Ahí es el problema de la privacidad. Ahí no es algo espacial, no influiría, ¿no? Puedo mandar un video de gatos para ver si se hace viral desde el Instituto de Física, o desde mi casa, o desde el aeropuerto. Pues eso sí lo puedo rastrear con más facilidad porque no está la barrera de la privacidad. No, antes se podía rastrear bastantes cosas de Facebook y cosas así, pero ya en los últimos años la privacidad se ha convertido en un tema en todo eso. Entonces, por ejemplo, no quieren, que entonces rastrees a alguien a qué videos le da clic o qué comparte, porque después te pueden mandar ya publicidad especializada de eso. Entonces, si solamente estás buscando libros de física en Amazon, pues entonces gradualmente por todo lado te van a empezar a ofrecer los nuevos libros de física por Amazon, ¿sí? Eso y es eso. Si yo publico, por ejemplo, yo quiero evaluar qué tanto se comparte el mensaje de compré el libro de tu libro, ¿no? Eso, en los datos públicos yo lo puedo rastrear perfectamente, digamos, sí, ¿no? Con los usuarios y el mensaje, y puedo ver hasta dónde llega ese mensaje, ¿no? Sí, sí, de hecho algunos estudiantes en tu clase han hecho, ¿no? Como proyectos pequeños de explorar un poco Twitter. Sí. Entonces, se puede también conectar eso. Sí. Ahora, si tú subes una foto, estoy en el Foro Sol, en el concierto, no sé qué, pues la gente sabe, aunque tú no lo pongas, pues puedes rastrear eso. O con la imagen en Google, tú puedes decir, mira, atrás, y yo tomo una foto, a lo mejor haces una composición, dices, pues está en la UNAM, porque tengo una foto ahí en Rectoría o en el Estadio Olímpico, ¿no? Entonces, aunque mira, estoy aquí, tengo una selfie, ¿no? Con un amigo, y atrás está el Estadio Olímpico, pues ya sabes que está en Ciudad Universitaria. Entonces, aun cuando la gente no lo ponga, lo que voy es que aunque no lo ponga, tú puedes directamente ver dónde está para un estudio masivo de imagen, ¿no? Sí. Listo. Que por eso la gente, cuando, no sé, si es un secuestrador, pues pones una cortina negra, pero si no, haces imágenes, mira, están ahí. Bueno, pues muchas gracias por su atención, y les recomiendo mi libro, por favor.